Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que se propuso en junio del 2021 para el acceso a la universidad en la Comunidad Autónoma de Valencia. Pasamos a hacer entonces el primer ejercicio, que dice lo siguiente: en una explotación ganadera se crían 100 animales, cada ejemplar necesita diariamente como mínimo 5 kilos de piensos de origen animal y como mínimo 3 kilos de pienso de origen vegetal. Hay dos marcas, A y B, que venden sacos con mezclas de dichos piensos. La marca A vende sacos con 7 kilos de piensos animales y 3 kilos de piensos vegetales. La marca B vende sacos con 6 kilos de piensos animales y 4 de piensos vegetales. Si los sacos de la marca A cuestan 12 euros y los de la marca B cuestan 11, ¿cuál es la combinación de compra de sacos de cada marca que se debe realizar semanalmente para minimizar el coste? ¿Y cuál sería dicho coste mínimo? Bien, aquí observamos que hay dos situaciones temporales diferentes. En la pregunta me pide cuál es la combinación de compra de sacos de cada marca para que se debe realizar a la semana, mientras que en el enunciado me dicen de las necesidades diarias como mínimo de cada animal. Entonces aquí cuidado, porque hay que unificar los tiempos. Así que comenzamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es denominar X e Y al número de sacos que vamos a comprar semanalmente de A y de B respectivamente. Así que X sacos de marca A a la semana e Y sacos de marca B a la semana. Entonces ahora vamos con las restricciones. Las restricciones son las siguientes. Me dice que cada ejemplar necesita al día como mínimo 5 kilos de pienso de origen animal. Como es al día, pero son 100 animales, en principio serían 5 por 100, 500. 500 al día. Ahora, como estamos hablando de semanas, habrá que multiplicar esos 500 por 7. Y 500 por 7 son 3.500. Esos son el número de kilos que necesitan como mínimo los 100 animales a la semana, 3.500. ¿Y cuántos kilos se corresponden? Bueno, pues si tengo X sacos de marca A a la semana y la marca A me dice que son sacos de 7 kilos de piensos animales, tendríamos 7X. Mientras que la marca B de pienso animal tiene 6 kilos, así que sería 6Y. Así que la restricción será 7X más 6Y mayor o igual que 3.500. Para el pienso animal. 7X más 6Y mayor o igual que 3.500. Bueno, evidentemente X e Y han de ser mayores o igual que 0, puesto que representan número de sacos. Tienen que ser, no pueden ser negativos. Esto me va a ceñir la región factible de soluciones al primer cuadrante, ¿no? Bien, vamos con la siguiente restricción, es sobre los piensos vegetales. Me dice que el mínimo de pienso de origen vegetal que tiene que tener cada animal diariamente es de 3 kilos. Pues entonces será 3 por 100, 300. 300 por 7, 300 por 7, 2100, ¿no? Y 2100 es el mínimo que para los 100 animales a la semana. Ahora bien, ¿cuánto pienso vegetal tengo en X sacos de la marca A e Y sacos de la marca B? Pues de la marca A tengo 3 kilos de pienso vegetal, entonces sería 3X, y de la marca B tengo 4 de pienso vegetal, sería 4Y. Así que la restricción es 3X más 4Y mayor o igual que 2100, que era lo que decía antes, que eran los 3 multiplicado por 100 y por 7, 2100. Esto ya, entonces ya tengo unificadas. X e Y son compras a la semana y estos son para todos los animales, ¿no? Para los 100 animales durante una semana. Las cantidades mínimas. Bueno, pues no tengo más restricciones. Y lo que me pide el problema, ¿cuál es la combinación de compra de los sacos para que minimizar el coste? El coste, evidentemente, es 12 por X más 11 por Y, porque me dicen que cada saco de la marca A cuesta 12 euros. Como compro X sacos, tengo 12X, y de la marca B 11Y. Esa sería la función objetivo. Entonces voy a dibujar la región factible. Pues dibujo la recta 7X más 6Y igual a 3.500, aquí la tengo dibujada en color verde, y ahora dibujo la recta 3X más 4Y igual a 2100 en color azul, aquí la tengo, y veo cuáles son las soluciones del plano, los puntos del plano que verifican las desigualdades. Pues para la verde, la primera, si cojo el 0, 0, por ejemplo, que está por debajo de la zona de la recta verde, el 0, 0 no verifica la desigualdad, porque 0
no es mayor o igual que 3.500, entonces no es la zona de abajo, sino que es la zona de arriba, el semiplano de arriba, que está por encima de la recta verde. Y para el azul ocurre lo mismo, va a ser el semiplano que está por encima de la recta azul. Como no hay más restricciones, me queda una región factible de soluciones abierta, que es esta sombreada que aparece aquí. Esto seguiría abriéndose en el primer cuadrante, ¿no? De vértices de E y F. Recordar que en los vértices siempre se encuentran las soluciones en los problemas de programación lineal, la mayoría de las veces en los vértices, y la función objetivo es la que tengo que ahora estudiar, que era la función, bueno, antes de la función objetivo ya dije cuál era, lo que pasa es que no la tengo escrita todavía, que era 12x más 11y. Lo que voy a ver son los vértices, a calcular los puntos D, E y F. El punto D es el eje de la SIS intersecado con la recta verde, con la recta 7x más 6 igual a 3.500, resolviendo este sistema. Si x es 0, me queda que 6y es 3.500 y por tanto y es 3.500 entre 6, que esta cantidad, 583,33, y ese sería el punto D, 0, 583,33. Bien, vamos con el punto E. El punto E es la intersección de las dos rectas, la verde y la azul, y resolviendo este sistema, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo podéis resolver por los métodos que queráis. La solución finalmente me va a dar 140 para X y 420 para Y. Ahí tengo E. Y por último F. F es la intersección del eje de las X, que es la recta Y igual a 0, con la recta azul, que es 3X más 4 igual a 2100. Y estas, las soluciones son, si Y vale 0, X vale 700, si no me equivoco, efectivamente. Entonces me queda el punto 700, 0. Pues ahora vamos a ver entonces cuál de estos tres puntos me hacen el coste mínimo. Y el coste quedamos que eran 12x más 11y, esa es la función objetivo, aquí la tengo, que le llamo f, 12x más 11y. Sustituyo por el punto D en primer lugar, y si sustituyo por D, la x por 0, 12 por 0 y 11 por 583,33. 11 por 583,33 me da 6.416,63, estos serían euros, que sería el coste. Para el punto E, lo sustituyo x por 140 y por 420 y lo que me da son 6.300. Y por último, para el punto F, sustituyo el x por 700, la y por 0 y me da 8.400. Está claro entonces que el coste mínimo se produce en el punto E, es decir, que se van a verificar todas las restricciones cuando lo que vaya a comprar son 140 sacos de la marca A la semana y 420 sacos de la marca B. Se van a dar las condiciones del problema. ¿Y cuál sería el dicho coste mínimo? Pues el coste mínimo será 6.300 euros. Así que la solución viene dada aquí, donde E son 140 y 420, que son las soluciones de los sacos, y el resultado de la sustitución de la función objetivo en dicho punto es el coste total que me piden en el apartado B. Bueno, esto fijaros que lo he hecho unificando tiempos. También lo puedo hacer, en vez de trabajarlo por semanas, como he hecho aquí, lo puedo hacer por días. Hecho por días está a continuación. Es otra forma de hacer. Es el mismo ejercicio, ya no me voy a parar a explicarlo, echarle un vistazo si queréis. Lo mismo X, ahora los sacos de marca A es al día, no a la semana, ¿no? Entonces, y sacos de marca al día, y al tratarse de días, las restricciones, en vez de ser mayor o igual que la cantidad que me salía antes, ahora es 5, porque me dice 5 piensos de origen animal al día. Y aquí la restricción es mayor o igual que 3, porque es al día también. Bueno, y haciéndolos así, finalmente el dibujo es prácticamente igual, lo que pasa que evidentemente las escalas son distintas, y resolviendo los valores, la solución va a estar en el punto 1/5, 3/5. Claro que esto es la compra diaria, por animal y por día. Si quiero saber el total, tendría que multiplicarlos por 100 y por 7, es decir, tendría que multiplicarlos por 700. Al multiplicarlo por 700, es decir, para 100 animales y una semana, lo tengo que multiplicar por 700. 700 por 1/5,
140, eso era lo que me daba anteriormente, y 700 por 3 quintos son 2100 entre 5, que serían los 420 sacos de B, y el coste total es sustituir 140 y 420 en 12x más 11y, y me da igual. O sea, el problema se puede hacer de las dos formas, utilizando, repito, unificando en semanas o trabajando con días. Pasamos al ejercicio número 2. En una empresa de 57 trabajadores el gasto en salarios ha sido de 62.000 euros. En la empresa hay trabajadores de 3 categorías denominadas A, B y C. Este mes el salario de los trabajadores de la categoría A ha sido de 800 euros, el de trabajadores de la categoría B de 1.000 y el de trabajadores de la categoría C de 2.000. Una auditoría externa ha indicado que la desigualdad salarial entre los trabajadores de la empresa es excesiva, por lo que se ha decidido que el próximo mes se incrementará en un 4% el salario de los trabajadores de la categoría A, se mantendrá el salario de los trabajadores de la categoría B y se rebajará en un 10% el salario de los trabajadores de la categoría C. De esta manera el gasto de la empresa en salarios será un 2% inferior al gasto en salarios de este mes. ¿Cuántos trabajadores de cada categoría tiene la empresa? Bien, pues leemos en la última línea que lo que me pregunta es ¿cuántos trabajadores de cada categoría tiene la empresa? Esos van a ser mis incógnitas, así que X van a ser trabajadores de la categoría A y trabajadores de categoría B y Z trabajadores de categoría C. Y ahora, teniendo en cuenta quién es X y Z, con calma vamos a volver a la lectura del problema y ya vamos escribiendo las condiciones, pero en términos algebraicos, ¿no? En una empresa de 57 trabajadores, esto ya me quiere decir que la suma de X y Z tiene que ser 57. Esa es la primera ecuación. Aquí la tengo, la primera ecuación. Me dice que el gasto en salarios ha sido de 62.000. Y me dice que el salario de los trabajadores de A ha sido de 800 euros. Entonces, el de la B de 1.000 y el de la C de 2.000. Bueno, pues aquí hay otra ecuación evidente, que es el importe total de los salarios, que es 62.000, tiene que ser la suma de todos los salarios. Y el salario de A son de 800 euros. Como A tengo X trabajadores, tendremos 800 por X. Lo mismo, más 1.000 por Y de B y más 2.000 por C, más 2.000 por Z, perdón, para C. Y eso me tiene que dar los 62.000 euros, que es el total del gasto en salarios de toda la empresa. Entonces ya tengo una nueva ecuación, que luego simplificaré dividiendo por 100, quitando 2 ceros a cada sumando, ¿no? Bueno, y ahora me queda la tercera y última ecuación, que dice así. Me dice que una auditoría externa ha indicado la desigualdad salarial, por lo que se ha decidido lo siguiente. Se va a incrementar en un 4% el salario de los trabajadores de la categoría A. Entonces voy a coger el salario de la categoría A, que eran 800 euros, y lo voy a incrementar en un 4%. Así que sería en la categoría A 800, le sumo, lo incremento, un 4% de 800. ¿El 4% de 800 cuánto es? Un 4% de 800 es, si no me equivoco, es 32. A 800 le tengo que sumar 32, y 800 más 32, 832. Ahora el salario, después de esta reforma, el salario de los trabajadores de la categoría A es de 832 euros. Bien, y luego me dice también que el salario de los de la categoría B se mantendrá. Entonces eso no lo toco, es decir, los 1.000 euros se mantienen. Y se rebajará en un 10% el salario de los de la categoría C. Entonces voy a rebajar en un 10% a los de categoría C. Los de categoría C eran 2.000 menos un 2%, no, perdón, un 10% de 2.000. 2.000 menos el 10% de 2.000. El 10% de 2.000 son 200, entonces es 2.000 menos 200, que son 1.800. Este es el nuevo salario de los trabajadores de la categoría C. Como me dice que una vez con el nuevo salario, la empresa, el gasto de salarios de la empresa es un 2% inferior al gasto de salarios del mes, como teníamos que el gasto era 62.000, ahora el gasto va a ser el 2% inferior. Va a ser el gasto total, va a ser 62.000 menos el 2% de 62.000. Pues 62.000 menos el 2% de 62.000 es 62.000 menos 1.240, que es el 2% de 62.000. Haciendo esta resta, el salario ahora total es 60.760. Entonces, ¿cuál es la ecuación que tengo que añadir a las dos que ya tenía? Pues simplemente es 832x ahora, más 1.000y, porque el salario de los de categoría B se mantiene,
más 1800z igual a 60.760. Y esa es la tercera ecuación que la escribo aquí. A continuación, aquí la tengo. Lo compruebo, 832x más 1000i más 1800z igual a 60.760. Una vez que tengo estas tres ecuaciones, las simplifico. ¿Cómo? Pues aquí divido por 100. Y aquí pues divido por el máximo común divisor de estos valores. Ahora no recuerdo cuál era, pero al final me queda x más y más z igual a 57, que era la primera, que ya está simplificada. Esta la divido entre 200, que es el valor máximo por el que puedo dividir para que me dé coeficientes enteros. Me queda esta. Y por último, esta creo que la divido entre 8. Efectivamente, esta ecuación la divido entre 8 y obtengo estos valores. A partir de estos tres, bueno, esto lo hago, esto es optativo, es decir, el simplificarlas, si queréis, podéis trabajar con estos numeracos, que el resultado final tiene que dar bien si hacéis las operaciones correctamente. Yo la voy a simplificar porque me es más cómodo. Bueno, pues a partir de este sistema de ecuaciones ahora lo voy a resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Pues por los métodos tradicionales, o bien por la regla de Cramer, o por el método de Cramer, que no es aconsejable porque tiene unos números muy altos y los determinantes salen con bastante lata. Yo lo haría por Gauss. Así que por Gauss cojo la matriz ampliada de los coeficientes, de las incógnitas añadida a la columna de los términos independientes, y además tiene un 1 aquí en la situación de la posición 1, 1, que es muy cómoda, y lo que voy a es a triangulizar la matriz principal haciendo ceros debajo de la diagonal, es decir, haciendo un 0 donde está el 4, donde está 104 y donde está 125. Para hacer un 0 donde está el 4, pues lo de siempre, cojo la fila 2 y le resto 4 veces la fila 1, porque es 4 por 1, le resto eso. Y para hacer un 0 en el 104, pues tomo la fila 3 y le resto 104 por la fila 1. Entonces las dos operaciones elementales que voy a hacer para hacer un 0 en el 4 y un 0 en el 104, aquí las indico. El paso que voy a hacer es este, fila 2 menos 4 fila 1 y fila 3 menos 104 fila 1, obteniendo la siguiente matriz. Bueno, voy a explicar lo que he hecho en la fila 3, por ejemplo, ya la fila 2 no la explico, sería 104 menos 104, 0, 125 menos 104, 21, por eso me sale 225 menos 104, 121, y 7525 menos 104 por 57, eso lo tendría que hacer con una calculadora, esa operación, me va a dar 1667. La fila 2 ya lo he hecho, 4 menos 4, 0, 5 menos 4, 1, 10 menos 4, 6, 310 menos 4 por 57, 82. Bien, ahora tengo que hacer un 0 donde está el 21, porque, repito, tengo que triangulizar la matriz principal. Voy a hacerla triangular, en este caso superior, dejando ceros por debajo de la diagonal. 21, pues para ello cojo la fila 3, ahora la nueva fila 3, y le resto 21 por la fila 2. Porque aquí tengo un 1, al restarle 21 aquí, 0, y estos ceros los mantengo evidentemente, no se pueden deshacer. Entonces ahora fila 3 menos 21 fila 2. Al hacer la fila 3 menos 21 fila 2, lo que me queda es esta nueva matriz, que ya no explico de dónde saco la nueva fila 3, Bien, una vez que ya he acabado, ahora lo único que tengo que hacer es cuál es el sistema equivalente al que he llegado con esta nueva matriz. Es decir, ahora traslado a ecuaciones esta nueva matriz, hago el proceso inverso. Y la última ecuación, que es la más sencilla, sería menos 5z igual a menos 55. Si menos 5z es igual a menos 55, z es igual a menos 55 entre menos 5, que es 11. Ahora voy subiendo según la fila. Según la fila me dice que i más 6z es igual a 82. Si i más 6z es igual a 82, pero z es 11, tendré que i más 66 es igual a 82, de donde i es 82 menos 66. Y 82 menos 66, si no me equivoco, son 16, que es el valor de i. Y voy a la primera ecuación, que es x más y más z igual a 57, pero y y z los conozco ahora, sustituyo y por 16 y z por 11, y obtengo que x más 16 más 11 igual a 57, 16 más 11 son 27, y 57 menos 27 son 30. Esa sería la solución para x. Conclusión, los trabajadores de la categoría A son 30, los de la categoría B son 16 y los de la categoría C son 11. Bueno, pues esa es la solución del problema. Ya veis que por muy largo que sea el enunciado, hay que ir leyéndolo con calma, comprendiendo bien lo que me están diciendo y trasladando todo el texto literario, entre comillas, que aparece aquí, trasladarlo a nuestro lenguaje algebraico. Bien, pues pasamos al problema siguiente. Me dan una función que es un cociente de polinomios
y me piden varias cosas. En el apartado A me piden el dominio y los puntos de corte con los ejes coordenados. Bien, pues su dominio, como se trata de un cociente, el dominio será todos los puntos o los números reales que no anulen el denominador, porque si se anula el denominador sabemos que no existe tal número real con el denominador 0. Así que lo que tenemos que ver es para qué valores se anula x al cuadrado menos 4, pues x al cuadrado menos 4 se anula para x igual a 2 y menos 2. Es una ecuación que no tiene mayor explicación y por tanto el dominio de esta función va a ser todos los números reales salvo el 2 y el menos 2. Si lo queréis expresar en intervalos sería desde menos infinito hasta menos 2, abierto, unión desde menos 2 hasta 2, abierto siempre, unión desde 2 hasta más infinito. La forma más simple de expresarlo sería de esta forma. Bueno, pues ya tenemos el dominio. El siguiente paso son los puntos de corte con los ejes. Empezamos con el eje de las x. Con el eje de las x sabemos que la ecuación del eje de las x es y igual a 0. Es decir, que tenemos que igualar a 0 la f de x y despejar para qué valores de x me da la y 0. Entonces igualo a 0 la expresión y el denominador pasa multiplicando y me queda 1 menos x al cuadrado igual a 0, de donde x es igual a más menos 1. Entonces los valores de abscisa de los puntos de corte con el eje de las x son el 1 y el menos 1. Eso quiere decir que los puntos de corte son el 1, 0 y el menos 1, 0. Ahí tengo los dos puntos de corte con el eje de las x. Ahora con el eje de las y. Con el eje de las y ocurre que x es igual a 0. Si x es igual a 0, el punto de corte con el eje de las y es f, la ordenada es f de 0. Y f de 0 es sustituir en la función x por 0. Y si sustituyo en la función x por 0 me queda menos un cuarto. Sustituyo x por 0, queda 1 entre menos 4, que es menos un cuarto. Así que el punto de corte con el eje de las y es el punto 0 menos un cuarto. Vamos con el apartado B, las asíntotas horizontales y verticales si las hubiera. Bien, voy a empezar con las verticales. Siempre en un cociente de polinomios, las candidaturas, los puntos candidatos a tener una asíntota vertical o que la asíntota pase por ellos, son los puntos que no están en el dominio, en este caso el 2 y el menos 2. Y para comprobar que son asíntotas verticales, debo ver que el límite cuando x tiende a 2 y luego a menos 2 de la función, ese límite es infinito. Si me da un infinito, sea más o menos infinito, es una asíntota vertical. En caso contrario, no lo es. Pues vamos con el límite cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a 2 de la función es 1 menos 2 al cuadrado. 1 menos 4, que es menos 3. Menos 3 partido por 0. Eso da infinito. Me da igual que sea más o menos infinito. Eso ahora no lo voy a matizar. Con el hecho de que me dé infinito, me dé un número real partido por 0 ya es suficiente para afirmar que en x igual a 2 tengo una asíntota vertical. Otra cosa es ya si la función tiende hacia ella, hacia más infinito, por decir para arriba, o para abajo, hacia menos infinito. Pero bueno, eso es otra historia. Yo lo que quiero calcular es si es asíntota o no es asíntota. Y efectivamente el 2 lo va a ser. Para menos 2 va a ocurrir lo mismo, porque me va a dar exactamente igual. Me da menos 3 partido por 0, también me va a dar infinito. Entonces, en x igual a menos 2 es asíntota vertical. Tenemos dos asíntotas verticales. Vamos con las asíntotas horizontales. La asíntota horizontal, si la hubiera, es el límite. Tiene que ser un número real, porque tiene que ser igual a un número real, y ese sería el límite cuando x tiende a infinito de la función. También puedo distinguir a más infinito o menos infinito, pero cuando se trata de un cociente de polinomios va a ser indistinto. Y recordar que cómo era el límite cuando x tiende a infinito de un cociente, pues se veían los grados. Si el grado era igual, como en este caso, tienen el mismo grado, resulta que el límite viene dado por el cociente entre los coeficientes de mayor grado del numerador y del denominador. ¿Cuál es el mayor grado el coeficiente del numerador de mayor grado? Pues es 1, es menos 1, que es lo que está multiplicando x cuadrado, y en el denominador es 1, que es lo que está multiplicando x al cuadrado. Sería menos 1 entre 1. El límite, por tanto, es menos 1. Así que y igual a menos 1 va a ser una asíntota horizontal. Bueno, pues asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas no me las piden, pero si me las pidieran, os diré que este cociente no las tiene porque me va a dar, como oblicua, me va a dar de nuevo la asíntota horizontal, que en realidad es un caso particular de oblicua, ¿no? Una horizontal. Así que no la va a tener.
También de daros el deciros que para que un cociente de polinomios tenga una asíntota oblicua, el grado del numerador tiene que ser mayor en una unidad al grado del denominador, y en este caso son iguales, no se cumple esa condición. Por lo tanto, es otra forma de ver que no tiene asíntotas oblicuas. Bien, pues ya tengo las asíntotas estudiadas. Pasamos al apartado C, que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que es lo mismo que la monotonía, lo que vamos a hacer es estudiar la derivada de la función y estudiar su signo, el signo de la derivada en su dominio, en el dominio y en los intervalos que me determina el dominio con los puntos críticos de la función. Vamos entonces con la derivada. La derivada de esta función es derivada del numerador, que es menos 2x, por el denominador sin derivar, por x al cuadrado menos 4. Siempre utilizar paréntesis, si no estaría mal. Menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar, que es 1 menos x al cuadrado, partido todo ello por el denominador al cuadrado. Bien, he aplicado la regla del cociente de la derivada de un cociente. Esto no se puede simplificar por eliminación, entonces lo que vamos a hacer es el cuadrado del denominador, no lo tocamos, lo dejamos así porque es un cuadrado y al ser un cuadrado va a ser siempre positivo. Yo lo que quiero es el signo de la derivada y por lo tanto yo sé que lo del denominador es positivo, eso no se toca, y vamos a desarrollarlo, eso sí, el numerador para simplificar. Entonces aquí me queda menos 2x al cubo con más 2x al cubo aquí, que se van a ir, y aquí queda 8x menos 2x, 8x menos 2x, 6x. Entonces el numerador me queda 6x y el denominador lo dejo como estaba. Bueno, pues entonces ahora vemos dónde se anula la derivada. Esto es el cálculo de los puntos críticos de la función. Es un punto crítico, es donde se anula la derivada. Y esto evidentemente se anula cuando 6x es igual a 0. Y 6x es igual a 0 cuando x es igual a 0. Muy bien, pues ahora con los puntos críticos y el dominio obtenemos los siguientes intervalos de monotonía. El primer intervalo de monotonía es desde menos infinito hasta menos 2. El siguiente será desde menos 2 hasta 0, que no sé si lo escribo, aquí lo tengo efectivamente, el siguiente de menos 2 a 0, el siguiente a ese es de 0 a 2, que es el otro punto que no está en el dominio, y el último es de 2 más infinito. Entonces, tengo que estudiar en estos 4 intervalos el signo de la derivada. Pues para ello lo que hago es coger un punto en cualquiera de ellos, en este, por ejemplo, empezamos con el primero, cojo un punto que esté dentro de este intervalo, pues por ejemplo el menos 3, siempre coger un punto fácil de sustituir, el menos 3, y calculo la derivada en menos 3, y veo que la derivada en menos 3 es, como la derivada 6x partido por esto, es 6 por menos 3 menos 18, el numerador me da negativo. Y el denominador, como es un cuadrado, independientemente del valor que me dé, que eso no me interesa, lo que me interesa solo es el signo, me da positivo, negativo entre positivo, negativo. Así que la derivada de menos 3 es menor que 0. Eso quiere decir que la derivada en todo el intervalo es negativa. Así que la función es decreciente. En menos 2 y 0 cogemos el menos 1 y hago lo mismo, calculo la derivada en menos 1. Repito que este número que elijo aquí es un punto arbitrario con la única condición de que esté en el intervalo. Eso, que esté en el intervalo, puede ser cualquiera, pero que esté en el intervalo. El menos 1, 6 por menos 1, menos 6. Negativo también, decreciente. Entre 0 y 2, entre 0 y 2 el 1. Cojo el 1 ahora me da 6, positivo. Si es positivo, la función crece. Y en 2 más infinito, el 3, cojo el 3, f' de 3, positivo, la función, 6 por 3, 18, positivo, crece. Pues ya tengo la monotonía de la función, ya sé dónde la función es creciente y decreciente, como me dice, intervalos de crecimiento. Pues los intervalos de crecimiento son desde 0, son 0, 2, unión 2 más infinito. Y intervalos de decrecimiento, menos infinito, menos 2, unión, menos 2, 0. Vamos con el apartado de los máximos y los mínimos locales. Bueno, los máximos y los mínimos locales los voy a obtener a partir de esto, del crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde eso tiene un máximo local o relativo y un mínimo local o relativo? Pues eso tiene un máximo cuando la función cambia de ser creciente a ser decreciente. Y la función cambia de ser creciente a ser decreciente aquí en ningún sitio. No se da entonces, no hay un máximo. Sin embargo, sí cambia al revés, de ser decreciente a creciente sí cambia aquí, que cambia precisamente en el 0. Entonces, donde cambia de decreciente, que va bajando la función, a creciente, que va subiendo, hay un mínimo local, en donde en x igual a 0.
en x igual a 0. Ahora, ¿y cuál es la ordenada del mínimo? ¿Dónde se alcanza el mínimo? Pues hay que sustituirlo en la función, porque el mínimo es un punto de la gráfica de la función, de f, no de f'. Aquí no nos confundamos. Entonces sustituimos x por 0 en la función. Si sustituimos x por 0 en la función me queda menos un cuarto. Así que el mínimo local está en el 0 menos un cuarto. Bien, pues ya está el apartado D. Y por último me queda con estos datos que tengo aquí representarla gráficamente. Bueno, nos acordamos de los puntos de corte, 1, 0, menos 1, 0, 0 menos un cuarto. Nos acordamos de que tenía 3 asíntotas, 2 verticales y 1 horizontal, y que tenía un mínimo local en 0 menos un cuarto. Bueno, pues entonces vamos a la gráfica, y la gráfica es una cosa, exactamente va a ser esta. Fijaros que las rectas rojas con puntos discontinuos son las asíntotas, es lo primero que debemos dibujar, porque las asíntotas me van a limitar las zonas de la función. Tiene un mínimo local en 0 menos un cuarto, aquí aparece el mínimo. Corta en los puntos menos 1 y 1, 0, aquí lo están, los puntos de corte con el eje de las X, el punto de corte con el eje de las Y que también coincide con el mínimo local, y luego el crecimiento y el decrecimiento que lo tenemos que ir llevando entre las asíntotas, porque con las asíntotas la función se va perdiendo hacia más o menos infinito. Bueno, pues esto sería la gráfica de la función a partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores. Pasamos al problema número 4. Y aquí me dicen lo siguiente, vamos a ver, desde el inicio de 1980 la capacidad de una explotación gasística expresada en miles de metros cúbicos viene dado por la función, bien, aquí me dan una función que es un polinomio de grado 2, donde la variable x representa el tiempo transcurrido en años desde el inicio de 1980. Bien, si x es igual a 0, pues estamos precisamente en el inicio, en el 1 de enero de 1980. Calcula la capacidad de la explotación al inicio de 1980. Eso es lo que me dicen. Bueno, pues es lo que acabo de comentar. Es tomar la función f de x y calcular su imagen en 0. Y f de 0 es 36.600. Recordar que f de x nos expresa viene expresado en miles de metros cúbicos. Entonces esto lo tendría que multiplicar por 1000, con lo cual me daría, aquí lo tengo multiplicado por 1000, me darían los 36.600.000 metros cúbicos. Esa es la capacidad de la explotación al inicio de 1980. Apartado B. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir desde el inicio de 1980 para que la capacidad alcance su valor máximo? ¿Y cuál es dicho valor máximo en miles de metros cúbicos? Aquí hay que calcular el máximo de una función, y para hallar el máximo de una función siempre es donde se anula la derivada. Vamos, por lo tanto, a hacer su derivada, y la derivada es 1500 menos 30x. ¿Dónde se anula la derivada? Pues muy fácil, esto se anula cuando 30x es igual a 1500, cuando x es 1500 entre 30, es decir, cuando x es 150 entre 3, pues cuando x es 50. Hay que decir que se anula en 50. Entonces, esto sería al cabo de 50 años. X igual a 50 quiere decir al cabo de 50 años desde 1980. Ahora bien, tengo que demostrar que es un máximo, ¿no? Alcance su valor máximo. Para ver que es un máximo voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, y el criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada en el punto crítico, es decir, en 50, es menor que 0, es un máximo. Si es mayor que 0, es un mínimo. Bueno, pues la segunda derivada es menos 30. La segunda derivada es menos 30, que es menor que 0, por lo tanto es un máximo, ya está. Y luego me dice, ¿y cuál es el valor máximo en miles de metros de euros? Pues es sustituir x por 50 en f. Si yo sustituyo la x por 50 en la expresión de la función, me va a dar 74.100, pero como lo quiero expresar en metros cúbicos, lo tengo que multiplicar por 1000. Obtendría aquí esta cantidad. Esto es el apartado B, es decir, ¿cuánto tiempo ha de pasar desde el inicio de 1980? 50 años. ¿Y cuál es el valor máximo? 74.100.000 metros cúbicos. Bueno, pues ya tengo el apartado A y el apartado B resueltos. Vamos con el apartado C. Me dice, si el beneficio en euros por metro cúbico de gas disminuye con los años, según la función, aquí me dan una función. El beneficio, ahora es beneficio económico, disminuye con los años según esta función. Calcula cuánto tiempo debe pasar para que la explotación deje de ser rentable.
y cuál será la capacidad en miles de metros cúbicos de la explotación en ese momento. A ver, si la función g me da el beneficio, la explotación deja de ser rentable cuando el beneficio es negativo o cero. Es decir, cuando el beneficio es menor o igual que cero. Cuando el beneficio es menor o igual que cero, la explotación deja de ser rentable. Entonces lo que tengo que averiguar aquí es, o resolver, es una inecuación, que sería esta. La función que me dan tiene que ser menor o igual que cero. Y para resolver esto menor o igual que cero, pues lo que hago es, la transformo en resuelvo esta diferencia, lo transformo en un cociente único, y como el denominador es positivo, el hecho de que sea menor o igual que cero va a depender del numerador. Así que esto equivale a resolver menos 3x al cuadrado más 36.300 menor o igual que cero. Y resolver eso, primero resuelvo donde es cero. Resulta que es 0 en 110, porque la solución negativa, la raíz más menos raíz cuadrada, la solución negativa no me sirve, porque x representa años. Entonces solamente me vale 110. Entonces aquí tengo dos intervalos, que es de 0 a 110 y de 110 a más infinito. Y tengo que ver cómo es la función, si es positiva o es negativa. Entonces, en 0 y 110 tomo un punto cualquiera, el 1, y lo sustituyo aquí. Y obviamente me da positivo. Así que ahí es rentable, la función es rentable porque me da positivo. En 1, calculo g de 1 y me da positivo rentable. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en g, es indistinto, porque es la solución. Yo estoy haciendo lo que sea menor que 0, y si aquí cojo otro valor, no sé cuál cojo, puedo coger el 200, el 300, pues he cogido el 200, si sustituyo 200 en la desigualdad me da menor que 0, es decir que ahí no es rentable. ¿Cuándo deja de ser rentable, por tanto? Bueno, pues si de 0 a 100 es rentable y a partir de 110 ya no es rentable, es donde deja de ser rentable es al cabo de 110 años. Pues eso sería la solución del problema. Tienen que pasar 110 años para que deje de ser rentable. ¿Y cuál será la capacidad de miles de metros cúbicos en ese momento? Pues hay que calcular f de 110. Pues f de 110 lo he hecho aparte con la calculadora. F de 110, al sustituir x por 110 en la expresión, me va a dar 20.100, que al multiplicado por 1000 me da 20.100.000. Bueno, pues esa sería la solución, que al llegar a esta cantidad de metros cúbicos deja de ser rentable, pero eso se va a producir al cabo de 110 años. Siguiente ejercicio, problema número 5. Me dan dos sucesos A y B, me dan la probabilidad de A, 0,4, la probabilidad de B condicionado a 0,25 y la probabilidad del contrario de B. Aquí utiliza la denominación del contrario con el superíndice C. B contrario en vez de la barra, otras veces se utiliza la barra, bueno, es lo mismo, ¿no? Cero, eso lo entendemos sin problema, es un problema de notación. Bueno, pues a partir de esos datos me pregunta si son independientes A y B y por qué lo son. Bueno, pues para ello pues vamos a hacer lo siguiente. Se puede hacer de varias maneras, lo voy a hacer de esta forma. Como me dan la probabilidad de B condicionado a A y que me dan 0,25, si son independientes, la probabilidad de B condicionada a tiene que coincidir con la probabilidad de B, porque A no lo condiciona, no depende. Son independientes, B condicionado a es lo mismo que la probabilidad de B. Pero ¿cómo calculo la probabilidad de B? Pues como tengo la del contrario, la probabilidad de B es 1 menos la probabilidad del contrario, es 0,75. Y entonces fijaros que me da 1 menos 0,75 es 0,25, que coincide con la probabilidad de B condicionada A. Entonces, conclusión, ¿son independientes? Pues sí, parece que sí. Entonces vamos a escribirlo, lo que acabo de decir lo voy a escribir. Probabilidad del contrario es 0,75. Entonces la probabilidad de B es 1 menos 0,75, que es 0,25. Por otra parte, la probabilidad de B condicionado a A también es 0,25. O sea que me coincide con la probabilidad de B. Si la probabilidad de B condicionado a coincide con la probabilidad de B, eso quiere decir que A no influye en B. No ha habido ninguna variación en las probabilidades de estos dos sucesos. Si A no influye en B, quiere decir que A y B son independientes. Pues ya estaría resuelto el apartado A. Vamos al apartado B. Calcular la probabilidad de la unión. Bueno, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección.
Esta es la fórmula consabida. La probabilidad de A la conocemos, que me la dan, la probabilidad de B también. Lo único que no tengo es la probabilidad de la intersección, pero la probabilidad de intersección la puedo obtener de la probabilidad condicionada, porque sabemos que la probabilidad condicionada es la probabilidad... sí, lo puedo sacar de lo que estaba diciendo, de la probabilidad condicionada por la fórmula, pero como son independientes, un detalle que no me acordaba ahora, que no me fijé, si son independientes, la probabilidad de A intersección B es el producto de las probabilidades. Eso también es importante, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, así que sería 0,4 por 0,25. De todos modos, si no os dais cuenta de eso, lo podemos hacer por la fórmula de la condicionada, porque la sabemos, me quedaría la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A, que también la conocemos, y de ahí despejáis la probabilidad de la intersección, que os tiene que dar 0,4 por 0,25, no hay ninguna pérdida. Bueno, al hacer la operación 0,55. Vamos con el apartado C, que es la probabilidad de A condicionado al contrario de B. Pues aplicamos la fórmula de la condicionada, es la probabilidad de A intersección contrario de B partido por la probabilidad de la condición. La probabilidad de A intersección B contrario es lo mismo que la probabilidad de A menos B, y la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, partido por la probabilidad del contrario. La probabilidad del contrario lo tengo. Bueno, lo que os decía, la probabilidad de A menos B es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Esto también es una fórmula conocida, que se utiliza con frecuencia cuando hay una intersección de un contrario con un contrario. Y estos datos los tengo. La de A es 0,4, la de A intersección B la he calculado en el apartado anterior, así que sustituyo. La intersección B era 0,4 por 0,25, que era 0,1, ¿no? Sí. Bien, y me da 0,04, correcto. Vamos con el apartado D. El apartado D me dice la probabilidad de A contrario unión B contrario y la probabilidad de A contrario intersección B contrario. Bueno, aquí es la unión de dos contrarios, que puedo aplicar las leyes de De Morgan, donde me dice que la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Entonces, esta es la probabilidad del contrario de la intersección. Aquí lo indico. Y la probabilidad del contrario de la intersección es 1 menos la probabilidad de la intersección, en este caso, que es el suceso que está siendo contrariado. 1 menos probabilidad de intersección B. La probabilidad de intersección B era 0,4 por 0,25, porque 0,4 era la probabilidad de A y 0,25 era la probabilidad de B, que lo teníamos calculado aquí. Y recordar que se multiplican porque A y B son independientes. Si no fueran independientes no sería así, ¿eh? Entonces esto quedaría 1 menos 0,1, que es 0,9. Y el otro suceso es la probabilidad de la intersección de contrarios. Pues por las mismas leyes de Morgan, la intersección de contrarios es el contrario de la unión. Es decir, que esto es la probabilidad del contrario de la unión, y el contrario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión la tenemos calculado en el apartado B. Me queda 1 menos 0,55, que es 0,45. Vale, pues hecho esto, pasamos al problema número 6. A ver, esto tiene un enunciado muy largo, pero hay que ir tomando los datos con mucha lentitud. Primero vamos a hacer una lectura rápida. Una empresa fabrica protectores de pantalla para teléfonos móviles. La empresa produce 3 tipos de protectores, de 4 pulgadas, de 4,7 y de 5. Consideramos la población de los habitantes de una ciudad que poseen un único teléfono móvil y cuya medida es una de estas 3. Un estudio de mercado indica que el 30% de los teléfonos móviles tienen una pantalla de 4 pulgadas. Este mismo estudio también, que el 30% tienen del móvil una pantalla de 4 pulgadas, utilizan un protector de pantalla, y también es el caso del 25% de los que poseen un teléfono móvil con pantalla de 4,7 pulgadas y el 40% de los que poseen un teléfono móvil con una pantalla de 5 pulgadas. Bueno, si el 34% de los que tienen un teléfono móvil usan un protector de pantalla, calculad el porcentaje de los que usan un teléfono móvil de 4,7 pulgadas y el porcentaje de los que usan un teléfono móvil de 5 pulgadas. Bueno, aquí, independientemente de la lectura rapidísima que le acabo de hacer, yo lo que observo es que hay un estudio de dos variables. Una es el tipo de teléfono, o sea, el número de pulgadas del teléfono, y luego me dicen si una vez que la persona tiene ese teléfono, si utiliza protector de pantalla o no. Entonces este es el típico problema de probabilidad que se hace por árbol o por tabla de contingencia. Yo lo haría por árbol, y por árbol sería, yo elijo un
tener el árbol a mano me permite después hacer los problemas con mucha facilidad. Así que comienzo a hacer el árbol siguiente. Yo voy a elegir una persona con un teléfono móvil, porque recuerdo que la población de estudio, lo dice por aquí, un estudio de mercado sobre las personas que tienen teléfono móvil, ¿no? Entonces, esas personas pueden tener un teléfono móvil de 4 pulgadas, de 4,7 pulgadas o de 5 pulgadas. El siguiente paso es ver con qué probabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que leer con calma. Me dice que el 30% de los usuarios de un teléfono móvil de una pantalla de 4 pulgadas utilizan un protector de pantalla. Bueno, pues entonces el de 4 pulgadas puede utilizar protector o puede no utilizar protector. Lo mismo ocurre con los otros. ¿Por qué pongo aquí 0,3? Porque me dice aquí, y el mismo estudio indica que el 30% de los usuarios de un teléfono móvil de una pantalla de 4 pulgadas... Ah, no, perdón, ese 30% no es de ahí. Este 30% me lo debe decir... A ver, vamos con calma. Consideramos la población de los habitantes de una ciudad, tal. Un estudio de mercado indica que el 30% de los teléfonos móviles tienen una pantalla de 4 pulgadas. Punto, aquí está. El 30% de los teléfonos móviles tienen una pantalla de 4 pulgadas. Esto es 0, por tanto, esta sería probabilidad 0,3. Ese mismo estudio también indica que el 30%, exactamente este es otro 30%, de los usuarios de un teléfono móvil de una pantalla de 4 pulgadas utilizan un protector de pantalla. Entonces es que nos vamos entonces aquí. ¿Tienen protector? No tienen protector. ¿Tienen protector? No tienen protector. ¿Tienen protector? No tienen protector. Y el 30% de los que utilizan un móvil de 4 pulgadas tienen protector. Entonces aquí sería un 0,3. Efectivamente ahí es un 0,3. Bien, sigo leyendo y voy poniendo los datos en mi árbol. Bien, este también es el caso, o sea, dice que tienen protector de pantalla, también es el caso del 25% de los que poseen un teléfono móvil con pantalla de 4,7 pulgadas. Es decir, los que poseen un teléfono móvil de 4,7 pulgadas tienen protector de pantalla el 25%, aquí sería 0,25. Y también es el caso del 40% de los que poseen un teléfono móvil con una pantalla de 5, y aquí 0,40. Entonces me están dando las probabilidades de la segunda variable, digamos, de estudio. Entonces aquí me faltan dos probabilidades, que estas en principio las desconozco, ¿no? Y ahora me dice lo siguiente, me dice, apartado A, esto de momento es lo que tengo por el enunciado, y ahora me dice, si el 34% de los que tienen un teléfono móvil usan un protector de pantalla, calcula el porcentaje de los que usan un teléfono móvil de 4,7 pulgadas y el porcentaje de los que usan un teléfono móvil de 5 pulgadas. Es decir, me están pidiendo el valor de los que usan 4,7 pulgadas, y me están pidiendo el valor de esta línea. Pues esto lo voy a llamar X. Y a la línea del 5, como sé que la suma tiene que ser 1, pues tiene que ser la suma de estos dos es 0,3 más X. Si la resto 1, me queda X. Me queda 0,7 menos X. Esto sería 0,7 menos X. 0,7 menos X para que la suma me dé 1. ¿De acuerdo? Bueno, y lo que me están pidiendo es este valor y este valor. Pero para ello me dicen que el 34% de los que tienen un teléfono móvil usan un protector de pantalla. Es decir, ¿cuál es entonces la probabilidad de que utilicen un protector de pantalla? 0,34. Y 0,34 es la probabilidad de P, de que utilicen un protector de pantalla. Y la probabilidad de P es una probabilidad total, sería 0,3 por 0,3, porque es el caso P por de 4, es el caso P de 4,7, sería X por 0,25 y 0,7 por X por 0,4. En otras palabras, tengo que partir de esta igualdad. 0,34, que es el 34%, es 0,3 por 0,3, más X por 0,25, más 0,7 menos X por 0,4, que es lo que tengo aquí indicado. Haciendo estas operaciones, tengo una ecuación de primer grado en X, aquí, haciendo esto, sumando, bueno, aquí falta un paréntesis, aquí al principio, antes del 0,25, y haciendo estas operaciones, despejando X, voy a tener que X es 0,2. Y una vez que tengo que X es 0,2, ya tengo completo el árbol. Del apartado A ya completo el árbol. Aquí sería 0,2 y aquí sería 0,5. Vamos con el apartado B. Me dice, se considera un usuario de teléfono móvil con protector de pantalla, es decir, P. Se está verificando P. Calcula la probabilidad de que utilice un teléfono móvil con una pantalla de 5 pulgadas. Eso es una probabilidad condicionada. Me están pidiendo la probabilidad de 5 condicionado a P. Bueno, esto sería la solución del apartado A, el 20% de, si aquí es 0,2 es el 20%, y si aquí es 0,5 es el 50%, evidentemente.
El apartado B lo que decía es la probabilidad de 5 condicionado a P, y la probabilidad de 5 condicionado a P es la probabilidad de 5 y P, la de la intersección, partido por la probabilidad de P. La probabilidad de P era 0,34, que ya lo tenía en el apartado anterior, 0,34. Y la probabilidad de 5 y P, la probabilidad de 5 y P es 0,5, que ahora es el valor de 0,7 menos X, es 0,5 por 0,4. 0,5 por 0,4 entre 0,34 y me da el valor pedido, el apartado B. Y vamos con el apartado C. El apartado C, vamos a ver, el apartado C, vamos a ver, tengo la misma tabla. El apartado C, que es ahora con los valores, ¿qué me pide el apartado C? Consideramos una persona que tiene un teléfono móvil con protector de pantalla y cuya pantalla no es de 4,7 pulgadas. Bien. Calcula la probabilidad de que use un teléfono móvil con una pantalla de 5 pulgadas. Bueno, pues entonces ahora la condición es que la pantalla no es de 4,7 pulgadas, ¿no? Con protector, y que no es de 4,7. Eso es lo siguiente, es la probabilidad de 5, que es lo que me piden. Calcula la probabilidad de que es un teléfono móvil con pantalla de 5 pulgadas. ¿Y cuál es la condición? La condición es que tenga protector y no sea de 4,7, por eso pongo contrario de 4,7. Bueno, pues la probabilidad de esto es, aplico la fórmula de la probabilidad condicionada, es la probabilidad de la intersección de 5 con esto, la probabilidad de que sea de 5 pulgadas y intersecado con este suceso, con que no tenga 4,7 pulgadas, es la probabilidad de 5 y tenga protector de pantalla, partido por la probabilidad de la condición, que es todo esto, la probabilidad de la condición. Vale, entonces 5 y P, vamos aquí, es 0,5 por 0,4, y este, P y 4,7 es que tenga, que 4,7 que no tenga de 4,7, que tenga con 4, P y que tenga con 4, o P y que tenga con 5. Que tenga con 4 es 0,3 por 0,3, que aquí está, y que tenga con 5 es, ¿dónde está? Es 0,5 por 0,4, 0,5 por 0,4. Bueno, pues haciendo esta operación me da 0,2 por 0,069. Este problema también lo podéis hacer con una tabla de contingencia, y a lo mejor os sale más fácil, porque no tenéis que andar con las X como que he utilizado yo. Bueno. Bien, y hasta aquí el examen propuesto completo. Espero haberos servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.